Código Crow y Out of the Box te presentan Alerta Spoiler MX, Destripando Cine. Silencio en set, corre sonido, cámara. Si te gusta ver, hacer, criticar y hablar de cine, te invitamos a que te quedes en Alerta Spoiler. Vamos a destripar lo mejor de la cartelera del streaming disponible en México. Cada 15 días, los spoilers Patricio, Gladys, Andrea y Juanjo te damos la bienvenida. Alerta Spoiler a continuación. Hola, hola, me da mucho gusto saludarles. Un episodio más de Alerta Spoiler MX. Les saluda Juanjo. Pato, ¿cómo estás? Deliciosamente, me encanta hablar de cine y hoy vamos a tocar dos películas que me parecieron, una por el tema que trata muy interesante y me gusta la forma en la que llevan y en su momento me parece que fue un parteaguas, y la otra porque simplemente es una delicia visual y una frescura ver que el lenguaje cinematográfico sigue renovándose. Oye, Pato, ¿cómo se está deliciosamente? O sea, ¿cómo es ese...? ¿Cómo es eso? Y además estar así en pandemia, creo que eres grande. Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, también deliciosamente. Me encanta. Muy bien, Juanjo. Me da mucho gusto, todos bien deliciosos. Andrea, ¿cómo estás? Pues bueno, no sé si deliciosa. Pues feliz de estar con ustedes. Para mí siempre este es un respiro, sentarme a hablar con ustedes de cine, es un respiro de la semana, de las labores del trabajo y demás, es padrísimo. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, habiéndonos saludado, vamos a escuchar el tráiler de Solo el fin del mundo, de Dolan. Existe une variété de motivations qui vous appartiennent, qui ne regardent personne d'autre que vous, qui vous poussent à partir dans la vie. 12 años de ausencia es el tiempo que Louis lleva alejado de su familia. Escritor de ficciones en alguna otra parte lejos. Como en un pesado sueño, Javier Dolan nos deleita con una caravana de sentimientos desbordados que surgen de la convivencia familiar. Emprender camino para encontrarse a su madre con quien ocasionalmente habla, con su hermana menor a quien apenas conoce y con su hermano mayor. Un viaje para anunciar su muerte. Souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. En Alerta Spoiler MX también amamos la música. Out of the Box es el canal de radio en YouTube dedicado a la creación de sesiones en vivo para músicos emergentes, con propuestas exquisitas y rebeldes. Si a ti también te gusta encontrarte con nuevas propuestas musicales de todos lados, sigue el canal de Out of the Box en YouTube y Facebook. Entérate de las nuevas sesiones a través de Instagram y Twitter en @OutOfTheBoxCrow. Out of the Box. Escucha local. Piensa out of the box. Continuamos. Estamos de regreso. Una película canadiense de las pocas que hemos podido ver aquí en Alerta Spoiler MX. Una gran curaduría por parte de Gladys. Creo que nos sorprendió a todos esta película. El gran premio en Cannes. Un gran director. Grandes actores, grandes actrices. Insisto en que quieren que tenga un problema marital porque sale Marion Cotillard, que así se dice porque lo escuché en Google. Y no sé si se dice bien, pero no hablo francés, no pasa nada. Una gran actriz, grandes actuaciones en general. Pero voy a empezar con Gladys. ¿Qué opinas? Pues mira, Juanjo, voy a empezar diciendo que en todas las artes, en todas las prácticas hay genios, y Javier Dolan es un genio de la cinematografía. Para sus 20 años, con su ópera prima, haber ganado tantos premios en Cannes es porque tienes algo de talento. A sus 20 años. Ahorita a sus 31 sigue regalándonos cosas magistrales, ¿no? Esta en particular yo no la había visto, pero cuando la vi, pocas veces me quedo
con un nudo en la garganta tan grande como me lo dejó esta película. Un lenguaje cinematográfico hermoso, conversaciones larguísimas. Es vivir una familia en carne propia a través del arte cinematográfico. Así podría describir esta película. Javier Dolan, ¿consideras que es nuestro Carlos Reigadas? Javier Dolan en Canadá, nuestro Carlos Reigadas en México, quizá. Hoy no sé si haya un Javier Dolan en México todavía, porque es que es un niño prodigio. Eso es un niño prodigio, pero tenemos niños prodigios del cine en nuestro país también, ¿no? Ya lo iremos analizando más adelante. Andrea. Pues me pareció una película bastante interesante. Después de algunos meses regresamos a la neurosis de los vínculos familiares. Lo hablamos en su momento con El legado del diablo, que hablaba, que me parecía muy interesante cómo manejaban estos vínculos familiares en el cine. Y yo siempre los valoro, ¿no? Cuando retratan a una familia como realmente son las familias, me parece increíble porque todos nos podemos poner en la piel de sus protagonistas, ¿no? Y pues no sé, conforme fue avanzando la película y íbamos viendo cómo este protagonista iba viviendo su duelo de manera anticipada, por así decirlo, no sé, ese desarrollo me pareció increíble. Me pareció una película bastante interesante. Efectivamente, el protagonista, Luis vive un duelo importante del que pocos están enterados. Ya lo iremos platicando. Pato. A mí me encantó también. Creo que por aquí va a salir un Rosalío Solano. Ya adelantaste las estrellas. ¿De qué se trata contigo? No, porque vale la pena simplemente. Sí, ¿verdad? Es que me encanta. Gladys me dice que no me puede esperar. Navidad es un conflicto porque yo no me puedo esperar a dar los regalos al día de Navidad, ¿no? Yo los das en noviembre. Yo los doy antes. Yo cuando los compro. El día que lo compra. Y yo, gordo. No. Ay. Bueno, han de saber aquí que creo que está claro a través de los episodios que Pato y Gladys son esposos. Y entonces por eso pasan Navidades, se entregan regalos y comparten todas las películas. La gente de decir como que hay algo, ¿no? Entre Gladys y Pato. No, y de repente yo siento cierta complicidad que tú y yo, Andrea, no gozamos, ¿no? Entonces de repente las opiniones que traen ya son opiniones prefabricadas. Entonces es un poco injusto. Pero bueno, ¿qué piensan de Luis? ¿Qué les parece esta secuencia de apertura en el avión? Bueno, ¿qué piensas, Pato? Más que de Luis, y antes de arruinar mi comentario con mi mismo comentario, me encanta que siendo este artista joven que hace cine prodigio, como bien dice Gladys, me parece, y coincido con eso, que recurra, se hizo en el 2016 la película, ¿no? Y que recurra todavía al medio del cine para hacer cine, ¿no? En el 2016 o sea, para ese entonces ya existía la tecnología de la cámara digital que te permitía grabar en digital, ¿no? Woody Allen ya la usa, muchas producciones ya utilizan cámara digital. Y Javier Dolan dijo, no, yo lo voy a hacer todavía con el medio de la cinta, ¿no? De hacer una película con el filme, ¿no? Con el cine, con stock. Y me parece bellísimo, que además la puesta en cámara es súper sencilla, pero súper efectiva, ¿no? El lenguaje te está narrando poesía sencillamente con la cámara, ¿no? A mí me parece bellísimo esas puestas en cámara que además se sostienen perfectamente con las intenciones de los actores. El cuadro no necesita ver más que las miradas y las intenciones con lo que todos se pueden identificar, que es la familia, ¿no? Y ese cuadro te retrata a ti, ¿no? Es como realmente, como diría Tarkovsky, estar viéndote en el espejo en el que te cuadre, ¿no? De los personajes y elementos de esta familia que se relacionan entre ellos de una manera real, no ficticia, no entre, ay, sí te quiero, mijito, o sea, sí te quiero y te amo, pero fuck you, ¿no? Me quedo es una película de miradas. Yo describiría así esta película. Gladys. Completamente. Esto que dice Pato y lo que dices tú de que es una película de miradas es porque el personaje principal, ¿cuántas frases tiene en la película? Poquititas, sí, casi no dice nada y él es el que lleva toda la película, ¿no? Quisiera hacer una mención aquí del uso del tráiler. En esta película en particular, el uso del tráiler, desde mi perspectiva, es la introducción de la película. Si ustedes lo ven, ya saben por qué Luis va a visitar a la familia desde el inicio. Desde el tráiler te da esa información. Y el viaje de despedirse de su familia es lo que hace a la película
invaluable, ¿no? Él nada más va a verlos antes de irse para no volver a morir. Y partir. Y parte cinematográficamente ante nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no se persigue el secreto de qué va a decir, ¿no? Es decir, más bien es el secreto de lo que es la familia. Que de repente encontré una complicidad entre Catherine y Louis, que Catherine es Marion, ¿no? Curiosamente. Una complicidad importante, Andrea. Sí, coincido con esa complicidad. Al principio yo decía, pues, ¿cómo, no? O sea, va a haber un ligue entre estos. No entiendo qué está pasando, ¿no? Me pasó también. Parecía, pero realmente creo que como ella está ajena a estos vínculos, de alguna manera, pues logra tener la sensibilidad de ver lo que Louis realmente quiere transmitirle a su familia, ¿no? Porque realmente, conforme va avanzando la película, entendemos que ella sabe lo que le está pasando a Louis, ¿no? Por eso al final él incluso le señala con el dedo que no vaya a decir nada, ¿no? Y ella entiende. Y creo que la complicidad tiene que ver precisamente porque estaba ajena, y es una lección para todos, ¿no? Podemos escuchar lo que nos quiere decir estas personas que forman parte de nuestra familia si fuéramos un poquito más ajenas a este vínculo. Bueno, ajenos, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció? ¿Que sí sí estamos viendo la secuencia de lo que vivió o estamos viendo los últimos minutos de vida de Louis? ¿De lo que vivió? No, yo pienso que estamos viendo su último momento familiar para él. Yo le decía a Andrea que a mí me parece que toda la película me mantuvo como en un limbo, ¿no? Entonces, desde que va en el avión, me parece que cinematográficamente en este universo en el que estamos, ya estamos en el limbo, ya estamos en el duelo. Quizá él ya está en el camino al más allá, ¿no? Exacto. O no lo sé. Porque hay metáfora al final. Sí, pero durante el pájaro, no, entonces no. Que ese pájaro también, a mí me quedó la duda. Me encanta que vuele. Bueno, esto ya está al final. Estábamos hablando del principio de la película y ahora estamos en el final, ¿no? Que el pájaro... tú hablabas del global, ¿no? Yo hablaba la percepción global. A mí sí me parece, porque tiene todos estos momentos de introspectiva cuando va a la casa. Me parece que lo que él tenía que... Bueno, el libro tibetano de los muertos dice que al final de tu vida, en tus últimos segundos de vida, tú tienes que enfrentar de lo que te arrepientes. Y yo creo que él, al estar tan alejado de su familia, revive ese último encuentro con ellos, y al mismo tiempo dentro de esta casa tiene sus recuerdos muy bonitos de su infancia, de el encuentro con este chico, que me imagino que es cuando pierde su virginidad, encuentro con sus papás cuando iban los domingos. Por eso a mí me pareció que estábamos viviendo sí esta especie de limbo, en donde cuando tú estás muriendo tienes que enfrentar a lo que te arrepientes, pero también vives todos esos momentos revives toda tu vida en segundos. Por eso me parecía que estábamos entre si sí es una película de ficción o es una película dramática nada más. Ahí incluso hasta la iluminación cambia, ¿no? Cuando el hermano lo empieza a jalar hasta atrás, es completamente teatral esa iluminación, y ¿no? el sudor en ellos y todo eso. Pero así es Montreal. Fíjate, Montreal es como este lugar en donde hay temperaturas de menos 40. No, pero no está presente todo el tiempo. Es en secuencias muy particulares. Sí. Pero todo el tiempo hace calor. En ese momento en el que están, todo el tiempo tienen calor, ¿no? Incluso están hablando de que estaban en esta temporada, ¿no? Se hablaban de la Calígula, ¿no? O sea, sí. Pero yo pienso que influye mucho este sudor con el color en el momento en el que lo exponen y todo, sobre todo en el protagonista, que si está en un momento, también acuérdate que hay de repente Gladys con una enfermedad diagnosticada, vamos a llamarle así, ¿no? Que te da el tiempo a la despedida. También muchas personas buscan cerrar bien ciclos. En la postura que propones es bellísima, pero de repente me quedaría sin cuajar la complicidad de Catherine, ¿no? Porque a mí no me molestaría. al final sí, lo de la complicidad creo que es algo que entre ellos dos compartieron, sí. Pero toda la secuencia final, él tiene una luz atrás entrando, que es otra de las metáforas de cuando tú mueres, pues vas a la luz, ¿no? Sí, al final él va a la luz, eso sin dudarlo, y el pájaro es importantísimo, Andrea. Pues a mí me parece interesante, independientemente de que sea o no sea la interpretación que le dan la correcta, que realmente no hay interpretaciones correctas, pues al final lo que él quería era redimirse, ¿no? O sea, de la relación que tuvo con su familia, y cuando llega, y él nada más buscaba
redimirse. Perdónenme por estar ausente tantos años y me voy a morir, se acabó, ¿no? Y se enfrenta a todo lo que le están diciendo ellos. Lo ven como figura paterna. No sé, o sea, se me hizo súper choqueante todo eso. A mí no me parece si precisamente la palabra es redimirse, sino que es como su dinámica. Y dentro de esta idea en la que Dolan te presenta una familia sin tapujos real, me parece que uno no tiene que llegar a la familia a redimirse. Uno en la familia te aceptan tal como eres, ¿no? Y la mamá se lo dice, mira, yo no te entiendo. Tú desmadre, pero te amo. Y no sé, la actuación, la cámara, todo te proyecta esa emoción o ese sentimiento que te dice la mamá. Entonces no sé si redimirse simplemente era la dinámica que él tenía, ¿no? Tenía que ir con ellos. Y esta idea del limbo, de que te mantiene la película como en este viaje en el que quizá ya se murió, porque te lo muestra viajando, ¿no? En el avión. Y no te muestra a nadie más en el avión. Incluso te muestra las manos de un niño que parecen que le tapa la vista. Es hermosísimo ese momento. Y ya. Pero ¿quién es ese niño? Y está como en este tono azul, ¿no? La toma. Va en el viaje. Con mucha calma. Con mucha calma, exacto. Y al fin pasa por todo esto. Un poco, ya veo lo que dice Gladys, el libro tibetano de los muertos. Y llega a esta escena en donde va a la luz, ¿no? Pero te quedas un momento en el que estás a punto de entrar a la luz. En esos últimos segundos. En esos últimos segundos y revive todo eso. Y luego nada más una última mirada hacia afuera en donde la mamá está fumando un cigarro. O sea, como que está como esa paz allá afuera a pesar de todo este relajo que sucedió. Y se acaba, ¿no? Y caminas hacia la luz. Así de, no pasa nada. Me parece bellísimo, bellísimo. Puede ser, pero tampoco podemos perder de vista que en todo momento él busca dar una noticia, una mala noticia. Los personajes me parecen exquisitos, todos y cada uno de ellos. ¿Qué opinan de los personajes? Los personajes son una cosa bellísima. Yo le decía a Pato, es que de verdad es una familia... Una verdadera familia que se quiere, no me acuerdo dónde lo vi, pero dicen, las familias que se quieren se gritan, no se hablan cordialmente. Y puede sonar como un oxímoron, pero realmente sí, cuando te sientes cómodo con alguien, te sientes con la comodidad de explotar y saber que después puedes decir, no debí de haber hecho esto, pero me sentí así. Y vemos estos personajes. Que el perdón es inagotable, ¿no? Es inagotable. Es bellísimo porque a cada uno les da una razón por la cual tener que estar en contacto con el otro. Pareciera que no quieren estar con ninguno, pero de repente, por ejemplo, Antoine, que es el más explosivo de todos, lo ves siempre de espaldas. Qué genialidad de dirección. Siempre está de espaldas, pero siempre está así y se ríe de repente. Porque todos tenemos un hermano así, que es el cascarrabias, ¿no? Es tu hermano. Él me habla y me dice, oye, ¿en qué actividad sin provecho estás el día de hoy? ¿No? Pero te amo. Haciendo un podcast, pero te amo. Así, siempre es como mentar madres. Y luego a todos, bueno, bye, los amo. Fuck you. Sí. O está hablando por teléfono con él, lo pone en el altavoz y es como, bueno, chinga tu madre, te quiero. Órale, va. Sí, eso es Antoine. Exacto, ese es Antoine, ¿no? Pero de repente cuando está contando una historia a su mamá que ya la reprimió, le dijo, es que ya siempre cuentas la historia. Y cuando le empieza a contar la mamá, está él sonriendo de espaldas para que nadie lo vea. Luego vemos a la hermana chiquita que nunca pudo convivir con el hermano, que es al parecer una estrella de la literatura. Y cuando lo encuentra y lo ve, le da la libertad que necesita para enfrentarse a todo lo demás. Esa energía que fluye entre la familia es lo que verdaderamente puede comunicar Dolan, no nada más en esta película, en muchas de sus otras entregas. Tengo una última duda antes de pasar a las estrellas para ustedes. ¿Cuál es el orden de los hermanos? Está la mamá, ¿y cuál es el orden de los hermanos? ¿Cómo lo entendieron ustedes? Teniendo a ella como la más chiquita, ¿no? ¿Pero que nacieron? Sí, el orden biológico, pues. Es que creo que queda claro con este tipo de flashback, que también sus flashbacks son maravillosos. Ajá, o sea, si fueran un comercial sería... La música. Sí. La música es genial. La música es genial. Pero a la cronología de los hermanos, ¿cuál es? Antoine, él, Luis y la hermana. Sí, yo también lo entendí así. ¿Todos lo entendieron así? Sí, entonces estamos bien. Porque de repente me empecé a confundir. No confundirme, sino a pensar que él fuera el mayor, ¿no? Por tanta responsabilidad. Por tanta responsabilidad que le da. Entonces decía, pero si es el mayor... Entonces ya me empecé a meter yo en ondas de, pues hay un problema de cast quizá, pero dije, no puede ser, tienen cotilar, o sea, no puede ser que haya un problema de cast ahí atrás.
Pero ya, con ese orden cronológico que dices, tienes toda razón. Yo quisiera hacer un comentario. Dígame. Hay muchos buenos directores en la historia de la cinematografía, pero creo que Javier Dolan tiene una propuesta sumamente fresca. Y creo que eso viene a partir de su edad, ¿no? A partir de su comprensión del mundo, de ser tan joven, desde empezar a crear tan joven. No sé qué les parezca a ustedes. ¿Sí sienten esa frescura igual que yo en sus historias, en su forma de narrar, o es algo que yo me estoy inventando? Sí lo siento, que no es única de Dolan, también lo creo. Es muy joven, es muy sensible. Y eso es bien importante. Y tiene una forma de narrar única e irrepetible. Eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? al momento de dirigir. Pero pues, ese tipo de talentos... Prodigio, como decía. Sí, es prodigio y todo, que creo que nuestro país también nos tiene, Pato. Me parece que surge esa genialidad de Dolan a partir de un gremio, ¿no? Que hay también detrás de él y que específicamente se puede entender, quizá, y lo evaluaremos ya cuando suceda la historia, como un movimiento académico, cinematográfico en Montreal, ¿no? Como en esa parte... En Quebec. En Quebec, como en esa provincia, ¿no? Porque hay otro tipo de cine. Habría que explorar y esperar. Me parece que sí es un genio. Sí siento esa frescura. Y me gusta. Es lo que decía. O sea, al principio me encanta la idea de que el lenguaje se siga explorando, ¿no? Y siga cambiando. No es el cine que veíamos hace 50 años, evidentemente. Ni siquiera es el cine que veíamos hace 2, 3 años, ¿no? Exacto. Muy bien. Estrellas, que se nos está yendo el tiempo. Gladys. 5 de 5. Es un Rosalío. Un Rosalío Solano. Le da un Rosalío Solano. Muy bien. Andrea. Le doy 4 de 5 porque tengo que ser un poco exigente a veces para no ser tan buena onda. Muy bien. Entonces no se llevó absolutos Rosalíos. Sí, ¿no? Pato. Yo sí le doy un Rosalío. Es que no me vean así, chicos. Yo sí. Pero sí le doy un Rosalío, ¿no? La verdad me parece muy, muy atinada y muy pensada toda esa puesta en cámara, ¿no? Cada encuadre, la música, los personajes. Es muy difícil, ¿no? Mantener un close-up de más de... En 2016, cuando ya tenemos como toda esta conectividad y toda esta facilidad de información, ahora estamos aún más conectados, pero mantener un close-up de 2-3 minutos, ¿no? Y en una sola locación. Y en una sola locación, con una historia, me parece súper... O sea, es un gran esfuerzo, ¿no? Muy bien, ahí está el Rosalío Solano de Pato. Yo también doy un Rosalío Solano, no es para menos, pero no se llevó todos, gracias a la calificación de Andrea, lo cual parece genial. Sin más, ¿les parece que escuchemos la cápsula de La Jaula de Oro? Vayamos. Un viaje desde el centro de América hacia el norte del continente. Trepados en un tren, cruzar el Río Grande y alcanzar el sueño dorado. ¿Vos, Juan? ¿Y ahora para dónde? La Jaula de Oro es la historia de 3 adolescentes guatemaltecos que emprenden un viaje por un show de horrores que la ficción no logra alejar de la cruda realidad. Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Al entrar a la Jaula de Oro, la reflexión nos golpea de frente. Aunque las barreras delimiten los espacios geográficos, las fronteras existen primero en nuestras cabezas. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía, contexto social y por supuesto cultura. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito. Lea las mejores plumas de Querétaro en códigocrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como @códigocrow y claro, en Twitter como @códigocrowmx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine. Destripando cine. Muy bien, estamos de regreso. Ya escuchamos la cápsula de La Jaula de Oro. Diego Quemada 10.
el director. Y estamos un poco serios con esta película. Gladys, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión general de la película. ¿Cómo te sentiste? Yo ya había visto La Jaula de Oro. Es una de mis películas mexicanas favoritas, absolutas favoritas. Es una joya del cine mexicano contemporáneo. Y me costó mucho trabajo verla porque ya sabía que venía y sabía que iba a sufrir con lo que venía a ver. Sin embargo, el mensaje que te deja la película es un mensaje que tenemos que ver todos, porque siento que más hoy en día, que estamos tan divididos por cuestiones sociopolíticas, necesitamos ver para generar empatía. Nos hace falta mucha empatía hoy en día, y esta es una de esas películas que nos puede ayudar a entender los mundos de otras personas y las razones por las que hacen ciertas cosas. Pato, yo he platicado algunas veces contigo y tú estás en contra de las fronteras. Al final yo creo que todos podemos estar en contra de las fronteras, pero tu visión al respecto me parece interesante. ¿Qué piensas de esta película y del tema de las fronteras? Me parece que... o sea, las fronteras son muy nuevas, ¿no? La idea de este estado y nación es muy reciente, ¿no? Como en la historia del ser humano. Entonces, y también en este punto de la historia podemos como dudar de eso, ¿no? Ponerlo como en tela de juicio. A mí, de entrada, las fronteras, las bardas, las rejas, los muros me parecen una gran estupidez. Pero también entiendo que hay situaciones en ciertos contextos en los que, no sé, me pongo a pensar en las ciudades abandonadas del norte, ¿no? Por la guerra contra el narcotráfico, y las familias que se quedaron ahí, que decidieron blindar su casa y protegerse con armas hechizas para quedarse ahí, ¿no? En su territorio. Y digo, bueno, entiendo esa capacidad y esa idea de las bardas, ¿no? Pero en general las divisiones que además se presentan de una manera física, creo que también están en nuestras cabezas, ¿no? Me parece bien interesante que en esta película te muestran el cruce por México, ¿no? Aquí en México nosotros siempre hablamos o escuchamos en las noticias de los migrantes mexicanos que van a México, ¿no? Pero, oye, ¿qué pasa de los migrantes centroamericanos que cruzan a México, ¿no? ¿Cómo se tratan a esas personas? Porque son personas, ¿no? Y como tal se les debería de tratar, ¿no? ¿Cuáles son todos esos riesgos que corren esas personas? Y entonces volteamos y vemos lo que nos hacen, pero no volteamos y vemos lo que acá estamos haciendo, Lo que hacemos, claro. Entonces me pareció brillante esa manera de poner a México nada más como este tránsito en el que suceden todas estas atrocidades, y que además luego llegas allá y suceden todas estas otras atrocidades en las que te vas a encerrar en la jaula de oro. Esto no es spoiler, pero a mí, y creo que coincidimos en esta mesa, que la jaula de oro es Estados Unidos y no el país. O sea, la idea que construye a Estados Unidos como American Dream. Ajá, American Dream, ¿no? Entonces... Y además ahora en la situación sociopolítica en Estados Unidos entendemos un American Dream muy difícil, ¿no? Sí. Y muy racista. Bueno, siempre han sido así, ¿no? Pero, Andrea, hay 3 niños que salen de Centroamérica, específicamente de Guatemala, hacia el sueño dorado. Legalmente, ¿qué onda acá, O sea, ¿por qué en Centroamérica tienen que salir? Digo, también salen de México. Sí, claro. Pero ¿por qué de Centroamérica? Sabemos que, ya lo expone Juan Pablo Villalobos en un libro y demás, pero salen muchos niños porque está peor la cosa allá adentro. Y van a peor o no sabemos. ¿Qué piensas de esto? Justamente eso yo pensaba en una escena que está pasando el tren a una velocidad muy rápida, termina de pasar y de fondo vemos un muro con carteles de migrantes desaparecidos, ¿no? Y digo, bueno, si para ellos no es suficiente el decir, pues es un riesgo que yo me vaya, probablemente no regrese, pues, o sea, ¿qué tan miserable tiene que ser la situación en estos países para que busquen llegar a esta falacia que es Estados Unidos, ¿no? Esa jaula de oro que te atrapa en una sociedad racista, xenófoba,
es increíble. Y yo lo que opino respecto de las leyes migratorias es que no es posible que no evolucionen. Son leyes que se quedaron en la época de la colonia. Tenemos que dejar de ver la migración como un problema. Es un fenómeno universal completamente natural. Así se crearon todas las civilizaciones, y si lo dejáramos de ver como un problema, probablemente podría traernos más beneficios. Claro, muchos más beneficios. Y no es la segunda película de migración que tenemos en el programa, ¿no? La primera fue Atlantic, lo que quiere decir que lo que Andrea dice no es nada más para acá, para México, es en todo el mundo. ¿Qué está pasando con nosotros que ni siquiera con nuestra misma especie podemos tener un grado de empatía, no sé, de alguna conexión? Porque todos buscamos una vida digna. Es lo único que se busca, no se pide más. Me voy a meter un poquito a la película, que es lo que aquí además nos tiene. Al inicio me encanta cómo el director propone que se trata de unos niños cuando ellos no pueden subirse al primer tren, ¿no? No lo logran por miedo realmente, y entonces echan la culpa unos a otros, y en ese momento yo capté, dije, claro, es que son niños chiquitos, o sea, no tienen por qué estar viviendo eso. Pato. Dentro de esta idea de las fronteras en las que tenemos en las que digo que están como incluso, o sea, se representan en nuestra cabeza antes de que sean una cuestión física en la que pues está el Río Grande y a lo largo de todo ese Río Grande van construyendo como esta barda u otras fronteras, ¿no? del mundo. Me parece que la relación que tienen estos dos personajes principales, Chuck, que es un indio de Guatemala, Sitzul, ¿cómo se llama? Ahorita les digo cómo se llama el grupo al que pertenece, y Juan, pues también desde ahí vemos como una cuestión en donde las fronteras, aunque pertenecen al mismo país y que están persiguiendo el mismo sueño, dentro de ellos, siendo la misma persona del mismo país, entre ellos había como y se llamaba indio, ¿no? Y le decía, ¿tú qué indio, no? Y lo trataba como una manera, y había un pique entre ellos dos, ¿no? Eso es bien interesante, hasta ahí adentro hay racismo, ¿no? Hasta en ellos mismos que están siguiendo el mismo sueño, existe este racismo, ¿no? Entonces me parece, y que es algo que al final, después de toda esta tragedia y después de toda esta pérdida, el personaje Juan entiende, ¿no? Y dice, bueno, creo que juntos logré llegar acá. Me parece también genial como ese elemento en el que antes de empezar a cruzar fronteras, ellos dos ya había una frontera de por medio entre ellos dos, ¿no? Algo que no les permitía como comunicarse, y no nada más eso, sino que los hacía enemigos cuando no lo eran, ¿no? Estaban siguiendo el mismo sueño. Creo que la peor frontera que tenemos es la frontera del prejuicio, y esa es muy dolorosa. Un indio Tzotzil. Andrea, cuéntame. A mí lo que me gusta, justamente ahorita como hablaba Pato de esta película, es la evolución de los personajes, ¿no? O sea, vamos viendo cómo van madurando de una manera muy dura, pero van madurando, y si bien sabemos que es una película cruda, no estamos viendo una pornomiseria, ¿no? No es una película que dices, ya no quiero seguirla viendo porque es demasiado. Sí es fuerte, pero tiene grandes momentos que te dejan reflexionando sobre lo que están sintiendo los personajes, sobre cómo se llevan unos con otros. Realmente lo que le comentaba a Gladys antes de empezar es que para nosotros es una cucharada de ficción, pero para otros es una bofetada de realidad. Y la manera en la que la retrata creo que fue una manera súper elegante y súper responsable de hacerlo. Entonces se lo aplaudo totalmente al director. Lo que tenemos que dejar de hacer es discutir las películas antes, porque entonces la audiencia se va a quedar un poco corta. Pero no, está muy bien. Gladys. Sí, justo lo que decía Andrea del desarrollo de los personajes. Desde el inicio te está dando muchísima información. Me gusta mucho esta escena en donde entra ella, la chica que los acompaña, que además, para que se den una idea, tienen entre 13, 14, 15 años los personajes. Ella se le ve que se empieza a cortar el pelo, se venda los senos y se toma una pastilla anticonceptiva. La primera vez que la vi, dije, bueno, se está escondiendo porque como mujer, su realidad como migrante es mucho peor, desde mi perspectiva, que la de un hombre, ¿no? Porque además tiene que prepararse por si la violan, no quedar embarazada. Deja tú las otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El principio del embarazo complicaría todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo en la primera vez que la vi no caché que lo tomaba por eso. Pensé que era porque uno de ellos es su pareja. Pero después, esta segunda vez que la veo y veo que es con la intención de no quedar embarazada por si la violan,
y que después me llega este segundo momento brutal en el que los bajan a todos los migrantes que van trepados en el tren, en la bestia, y ella va escondida, y entonces separan a todas las mujeres y parece que se va a salvar, pero alguien se da cuenta y le dicen, mira, esta es hembrita, y se la llevan. Pues esa línea, esta hembrita me dolió horrible, me dio una impotencia y dije, quiero matarlo. Sí, o sea, es de las peores escenas de la película. Es lo peor. Y yo sabía que venía esa escena y yo ya no la quería ver y yo ya me quería levantar y me daba una ansiedad porque además no la suben en donde se la llevan a las otras mujeres, la suben a la camioneta del jefe y no la vuelves a ver. Es brutal. Andrea. Yo quisiera preguntarles qué opinan del final, o sea, empezando desde que muere Chuck hasta que Juan termina en la fábrica, o bueno, en esta como carnicería en masa. Yo pensaba en la carne, en estos restos, como una metáfora, ¿no? O sea, como que los migrantes son eso que sobra de la sociedad, eso que a nadie le importa. Son lo último, además. Lo sucio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y pues termina su sueño, llegar a Estados Unidos, hacer esto, ¿no? Es tristísimo. No sé ustedes qué opinan. Yo relaciono esa última escena con una escena más temprana en la película en donde están corriendo de la migra en uno de sus desafortunados momentos en el tren y llega y les da como asilo una persona que tiene como unas tierras, ¿no? Ahí al sur de México y les dice, oye, pues te doy trabajo, ¿no? De caña. Y entonces ves como ese momento feliz que me recuerda quizá un poco a ciertos retazos de realidad de Days of Heaven o no sé, incluso otra época, ¿no? En donde la labor física pues era lo que te daba de trabajar y entonces eres como este jornalero, ¿no? Pero en este entorno como más amigable, de camaradería, en ese momento en particular de la película, no durante la bestia, ¿no? Pero cuando se quedan ahí a trabajar. Y entonces ves como es que no le quiero llamar paraíso, ¿no? Pero tenía trabajo, tenían comida, al final se juntaban en la noche a beber, a fumar, a bailar, a reír. Y después, pues bueno, seguir su camino, ¿no? Porque tienen este sueño de llegar a la jaula de oro. Lo relaciono mucho con esa escena y me pregunto, ¿qué hay que no vemos eso, no? ¿Qué hay que no vemos como esa riqueza en lo que está? Y entonces tenemos que buscarlo en otro lado, ¿no? Pero bueno, sí creo que tiene mucho que ver con esta idea. Y además la industria alimentaria, particularmente la de carne, es esta cosa brutal que no le importa, ¿no? Y dentro de todo esto, pues hace referencia también a los migrantes, ¿no? Sí, yo coincido con Andrea y con Pato, pero me parece que aquí hay algo bien importante. Esos restos, esa carne, esa descuartizar a estas personas, a este grupo en específico, no tiene que ver con los migrantes en general. Me parece, hace unos años se agarró este término de aporofobia, que significa que tenemos miedo a los migrantes, pero no a todos, a los migrantes que son pobres. Entonces realmente es el miedo a la pobreza, porque Ivana Trump, pues es una migrante, pero es una migrante güera, europea, delgada, atractiva. ¿Por qué tenemos ese miedo a esos migrantes? Tenemos que empezar a ir más allá y decir, si esos restos son de los países tercermundistas, que entre comillas se les ha denominado como asesinos, como narcotraficantes, cuando realmente en esta historia en particular sí vemos como que hay todo ese tipo de crimen organizado, pero no es nada más de los migrantes, eso está en todos lados, hasta en la política. Hay un TED en español que habla de esto, del miedo a la pobreza, se los recomiendo, está en TED en español y está muy interesante lo que esta filósofa dice. Pato. Con respecto a eso que dice Gladys, me parece bien interesante de esa idea del miedo a la pobreza, porque creo que va muy de la mano con una idea, con una educación racista y clasista que tenemos, ¿no? Claro. Esa es herencia de la conquista y de muchos siglos de que esa idea sigue permeando, ¿no? Para mantener como una clase. Vaya, es una forma de control
No lo podemos negar y todavía hoy en día sigue, ¿no? Y al final eso es culpa de todos. Claro. Incluso se enseña en las escuelas esa pirámide. Sí, a ver. Me parece importante entender una cosa, ¿no? Algo que también escuché en una de los capítulos de la serie de Pan y Circo, que por ahí tenemos una entrevista con su fotógrafo Iván Vilchis, en donde hablan justamente del clasismo y el racismo. Pedro Cayuqueo, un periodista y escritor mapuche, él dice, bueno, es que él es mapuche, ¿no? Entonces él es indígena, ¿no? Por entendimiento, pero él dice, bueno, es que había varias personas a la mesa, ¿no? Que no necesariamente eran indígenas, ¿no? Pero él decía, bueno, pero es que tú eres indígena, todos somos indígenas, ¿no? Porque indígena es ser de un lugar, no es que eres un indígena, ¿no? Bueno, sí eres un indígena porque eres de un lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido... Está mal concebido. Todos somos indígenas, ¿no? Todos somos de algún lugar y todos tenemos el derecho de movernos, ¿no? Ese es un derecho humano de la libre movilidad, ¿no? Entonces, caigo a lo mismo. Son una estupidez gigante que todavía tenemos construida en nuestras mentes las fronteras. Muy bien, me quedo con que Pato dijo 2 veces estupidez en este episodio y que... Era preciso decirlo. Era preciso decirlo. Estamos hablando de las fronteras. A mí el final con la nieve creo que me transmitió algo distinto que a ustedes. Me transmitió ese recuerdo a Chuck, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, en fin, vayamos a las estrellas. Percibo algunos rosalíos por aquí. Vamos a ver si es cierto. Gladys. Yo sí le doy 5 de 5. Música, fotografía, narrativa, propuesta del director, dirección, actuación. 5, un rosalío. Muy bien, rosalío. Pato. Yo un rosalío con mención especial porque además lo hicieron no lo hicieron con 35 milímetros, sino lo hicieron con 16 milímetros la fotografía. Lo cual es más complejo todavía. Sí, claro, porque es un formato... Bueno, es más clásico. Ajá, es un formato que de entrada casi ya no se usa, ¿no? Sí. Y querer hacerlo en 16 me parece como muy... mención honorífica. En un road movie arriba de un tren. Uh-huh. Sí. Andrea. Yo sí le doy un Rosalío Solano, 5 de 5, y creo que a reserva de lo que vaya a votar Juanjo, aquí les queremos decir, es la primera calificación a una película mexicana que tenemos en este podcast, y con esto la intención es transmitirles que el cine mexicano es de gran calidad, tiene mucha propuesta. Por favor, vean más cine mexicano. Aquí vamos a hacernos el propósito de recomendarles más cine mexicano. Muy bien, yo me quise sentir un poco obligado al Rosalío, pero no quería darlo desde el inicio. No porque me parezca mal, no, solo porque al final sí llegué a una confusión narrativa con esto, parte de la nieve, pero antes también con toda esta reja donde al fondo vemos la bandera de Estados Unidos. Y en un momento mi cabeza pensó, porque lo veía yo tras una reja, uh-huh, que lo habían regresado. ¿Sí? Entonces yo entré en esa confusión, claro que después lo vi en la fábrica y todo, y luego en la nieve, entonces entendí que no, pero ahí creo que ya ese Rosalío no llegó, que además entramos en confusión con el final en la nieve, decir si le recordaba a Chuck o a todo su viaje o a qué. A mí me recordó a Chuck, pero a ustedes les recordó algo distinto. Entonces no puedo darle un Rosalío, le voy a dar 4.5 de 5 por ese detalle. Pero bueno, ahí está. Fue una gran y altísima calificación. Sí, merece la pena. Merece la pena. Dense la oportunidad de ver esto, porque de verdad es de esas películas que aparte son de nuestro contexto. No es una historia ajena a nosotros. Hay que darse la oportunidad. Y para cerrar nos vamos con las siguientes películas que vamos a ver. Tesis, primero, de 1996, dirigida por Alejandro Amenábar. Director español, una gran película también. ¿Dónde la encontramos? Esta está disponible en Amazon Prime. Ahí pues también merece la pena ver el cine de este director. Y la otra está disponible en Netflix, está muy sonada, es del 2020 y se llama Mank, que tiene que ver, no les adelanto solo de forma breve, con Orson Welles. De alguna manera tendrán ahí una parte de historia, bueno, una gran parte de historia con Orson Welles y el ciudadano Kane. Entonces ahí está Tesis, disponible en Amazon Prime, y Mank,
disponible en Netflix. Véanlas para destriparlas con nosotros. ¿Dónde nos siguen, Andrea, y dónde nos encuentran? Pues estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, creo, no vaya a cometer yo un error, pero me parece que las que seguro sí son Facebook, Instagram, Twitter y Letterboxd, como Alerta Spoiler MX. @Alerta Spoiler MX. Y todos los viernes una nueva columna en Código Crow sobre una película que reseñamos cada uno de los spoilers. Que no tiene que ver con las que spoileamos, ¿no? La película es absolutamente libre y soberana. Puede estar o no en streaming. Puede estar o no en streaming, esa sí es... Intentamos que sí, pues, si no en el cine o algo, pero sí son películas que pueden conseguir. No les mandaremos imposibles. Nos escuchamos dentro de 15 días. No dejen de ver cine, no dejen de cuidarse. Y pues hasta la próxima. Nos vemos. Bye, amigos. Corte y queda. Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como @Alerta Spoiler MX. Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada. Out of the Box.